Le recomiendo que pause usted este video, lea su salmo en la versión que usted tenga, el Salmo 25, y posteriormente lo escucha y siga viendo la participación de las hermanas que estuvieron en este estudio de discipulado. El libro de Salmos, capítulo 25. Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Si te gustó este video. Bueno, pues ya escuchamos el Salmo 25. Como ya nos podemos dar, es un salmo donde David, así lo dice el título, Salmo de David. Entonces podemos decir que el autor es David y que él está pidiendo auxilio porque sus enemigos lo han rodeado, porque sus enemigos ya son muchos, pero él confía en el Señor. Entonces vamos ya a pasarles la sesión que tuvimos de Zoom, la primera sesión, para que ustedes observen y vean lo que varios hermanos en su estudio y también a base de la oración. Acuérdense que nosotros antes de leer la Biblia tenemos que pedir Espíritu Santo para que Él ilumine nuestro entendimiento. Entonces esto ya lo habíamos hecho. Paso a presentarles la sesión del Salmo 25. Eso me llamó la atención. Ok, muy bien, muy bien identificado, Lulú. Realmente ya identificaste que hay palabras que se repiten. De hecho, déjenme decirles que este salmo está escrito en forma de quiasmo, con cada kilo, quiasmo. Pero el quiasmo a nosotros no nos lo enseñaron, no se emocionen. Yo tengo una idea de qué es el quiasmo, pero realmente no nos enseñaron a nosotros en la escuela lo que es un quiasmo. Y un quiasmo
se basa precisamente en la repetición de ideas. Y ahí hay un quiasmo, hay varios quiasmos, pero está escrito en forma de quiasmo, pero está basado en la repetición de ideas. En este caso, bueno, Lulú ya nos identificó una palabra que se está repitiendo. Muy bien, Lulú. ¿Yo puedo decir otra, hermana? ¿Sí me Claro. escucha? Bueno, Sí. mira, dice aquí que David pues tenía problemas, tenía aflicciones, pero en medio de esas aflicciones, buenas noches primero para empezar, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Entonces, bueno, David tenía problemas, aflicciones, tenía angustias y todo, muchas cosas como lo hemos vivido nosotros o como lo estamos viviendo. Pero él elevaba su alma a Dios, como dice el primer versículo, levantaba su alma a Dios, y el alma es la vida. El alma están las emociones, la voluntad, los pensamientos y todo eso. Y dice que él levantaba su alma al Señor, entregaba su alma. Ese es el versículo 1, y en el versículo 20 dice, ¿por qué levantaba su alma o elevaba su alma? Porque Él guarda el alma, Él guarda la vida, Él libra nuestra vida, Él nos guarda y nos libra. Y tengo la palabra de repetición también, ¿por qué? ¿Por qué levantaba su alma? Porque en Él confiaba, porque Él es un Dios, dice, porque Él es un Dios que nos salva, porque Él sacará también nuestros pies de la red cuando estamos metidos en aflicciones, Él nos sacará, porque en Él he esperado todo el día esperamos cuando estamos angustiados, desesperados, estamos clamando mañana, tarde, día y noche, y esperando, ¿hasta qué horas, Señor? ¿Hasta qué horas me vas a liberar de esto que siento, de esto que estoy viviendo? Día y noche estoy esperando, Señor, y seguimos esperando, estamos afligidos, a veces nos sentimos solos, porque dice que porque a veces estoy solo o afligido, pero nunca estamos solos, porque Él siempre está con nosotros, para que dice aquí, para que no seamos avergonzados. Por eso nos dirigimos a Él, entregamos nuestra vida a Él, para no ser avergonzados, porque en Él confiamos. La palabra, ¿por qué? Porque en Él confiamos. Es cierto, es verdad que ninguno de los que esperan en el Señor seremos confundidos. No vamos a ser confundidos, no vamos a ser avergonzados. Nuestros enemigos no se van a alegrar. Nuestros enemigos, son muchos enemigos los que tenemos, los que nos odian, los que nos aborrecen, nos angustian, nos afligen. Ellos serán los que se volverán atrás, avergonzados y humillados. Así entendí esta palabra, hermana, porque en Dios hemos confiado y Él nos enseñará. Él nos enseñará. Y nosotros siempre ponemos nuestros ojos, nuestra mirada hacia Jehová. Miramos siempre a Jehová. Aunque tengamos muchas aflicciones, siempre tenemos nuestra mirada a Él. Y venimos a Él humillados, pidiéndole perdón al Señor, que nos perdone, porque nuestros pecados son muy grandes. Pero Él es bueno, Él nos enseña, Él nos perdona. Eso es todo, hermana. Amén. Amén, amén, hermana Gregoria. Pues ya me retiro y la dejo a usted dando la clase. Muy bien, excelente. Hermana, Captó la esencia, pero la hermana Reina también nos quiere complementar. Adelante, hermana Reina, por favor. Bueno, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Aquí dice que David implora dirección, perdón y protección. Aquí en el versículo 4, aquí yo veo donde implora la dirección. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. En el versículo 11 es donde pide perdón. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y en el versículo 29 dice, que es la protección que pide, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Y bueno, yo de lo que hemos aprendido, yo veo que es un salmo que pertenece al libro 1, que son los salmos de David, del género súplica individual de ayuda.
pero aquí yo encontré que al final y en otro versículo que es en el 3, él hace, ya no es individual, sino lo hace singular, porque habla que... Y hay otro, pero ahorita, a ver si tú lo dices. Ajá, adelante. Dice que redime, oh Dios, a Israel, y en el versículo 3 también dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, o sea, habla en singular. También dice que está escrito en primera persona en el versículo 1. El adorador se identifica con el Señor en el versículo 5. Bueno, yo ahí lo siento que ahí se está identificando. El Salmo describe la calamidad en el versículo 3 y en el versículo 19 siento que es su clímax. Y nos anima en el versículo 10, en el versículo 3, en el versículo 14 y versículo 15. Y afirma su confianza en el versículo 2, versículo 15 y versículo 21. Esto es lo que yo, de lo que he aprendido, pues es lo que yo veo de este salmo. Digo, hay muchas cosas más y hay de dónde sacar muchísimo, porque es un salmo muy, muy, muy fuerte y muy extenso, suplicando. Esto es lo que yo saqué, hermana. Muy bien, hermana Reina, también me paso a retirar, usted ya puede dar la clase, excelentes, de hecho ustedes tienen una estructura muy bien en su cabeza se nota que ha estudiado lo que son las relaciones estructurales. Pero también, o sea, que cada quien, ahorita vamos para allá, no os preocupéis, no se preocupen los demás y no, dice, es que yo no encontré todo eso, tranquilos, no se espanten, no se espanten. Veo mi hermana Mari Carmen Excarpeta, adelante, adelante, hermanita. Amén. Pues yo encontré que es un salmo que nos revela a Jesús. Es un salmo mesiánico profético. ¿Por qué es un salmo que nos revela a Jesús? Vemos en los versículos 4, 8 y 12 que dice camino. En Juan 14, 6 dice, yo soy el camino. Vemos en el versículo 5, dice verdad. En el versículo 10, verdad. Y Él es el camino, la verdad y la vida. También en el versículo 5 dice, Dios de mi salvación. Jesús es el que nos ha dado salvación. En el versículo 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Hebreos 12:2 dice, los ojos puestos en Jesucristo, ¿verdad? En el 17, versículo 17 dice, angustia de mi corazón. Marcos 14, 33, 34 dice que con angustia, dice, habla de la angustia que pasó nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque ya lo iban a matar allí, Mari. Acuérdate que él ya estaba pidiéndole a sus 3 amigos de siempre, que era Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañaran allí en el monte de Getsemaní, porque ya lo iban a entregar. Es la angustia. Dice que comenzó a angustiarse. En el versículo 18 nos habla de aflicción. Dice que entonces vemos también aquí en Mateo 26, 38, dice, mi alma está muy triste. En el versículo 29 dice, odio violento. En Marcos 10, 34 dice, escarnecerán y azotarán. En el versículo 22 dice, redime. En Lucas 24, 21, Él era el que redimiría a Israel. Vemos en el versículo 6, 7, 10 y 16, misericordia. Marcos 1, 41 nos habla de la misericordia. En el versículo 10 nos habla de pacto. En Mateo 26, 28 vemos que Él hace el nuevo pacto.
Entonces vemos en este salmo que también que David, al igual que Moisés en Éxodos 33:13 le pide a Jehová que le muestre su camino. Y aquí en el Salmo 25:4 David también dice, también encontramos que también él le pide que le muestre su camino. Y también me llaman la atención estas tres partes importantes en el versículo 4 y 5 que dice, muéstrame, enséñame y encamíname. Esto es lo que puedo aportar. ¡Qué barbaridad! Es muchísimo. No se preocupen los demás. Voy a procurar hacer la grabación para que en la grabación hagan pausa porque la hermana Mari Carmen se fue como hilo de media. ¡Qué barbaridad! Pero está bien, hermana, porque el tiempo es poco y su información es mucha. Entonces, realmente es una aportación con mucha información, pero para que los demás lo puedan digerir, algunas personas tienen la oportunidad de tener libros que ya son compendios de los salmos, estudios de los salmos o comentarios de los salmos, y obviamente hay una desventaja para los que no tienen esos libros y solamente lo están leyendo directamente de una Biblia, pero no se preocupen. Pues yo no tengo, perdón, hermana Cris, yo no tengo esos libros, los fui sacando de la Biblia también. No Imagínese, tengo. hermana, entonces ya mejor me paso a retirar y usted da la clase. Señor, Muy la bien. gloria. Sí, hermana, usted es muy buena para ver las concordancias, en dónde se está repitiendo la escena. Le felicito, hermana. Muy bien. Y muy bien para todos los que dicen, yo eso también lo encontré, yo eso también, y también para los que no encontraron, no se preocupen. Para eso estamos aquí, para aprender. Bueno, el tiempo es corto. Y la información es mucha, si se dan cuenta muchos, ay, el Salmo 25 está muy sencillo, ya se dieron cuenta que no, hay mucha información. Y tan solo es la información ahorita que yo quiero ver, si alguno de ustedes de pura casualidad puede enriquecer, ¿quién gusta colaborarnos para enriquecer lo que David utiliza la palabra alma, ¿no? Y en el hebreo el alma no es lo mismo que en el castellano, es una palabra totalmente diferente. Entonces, ¿quién nos puede ayudar para que entendamos cabalmente en el hebreo a ellos a qué se refieren con el alma? Porque el alma la está poniendo en el Salmo. A ver, ¿quién se anima? El alma, pues es vida, hermana. Soplo. Es la vida. Ajá. ¿Qué más? A donde están las emociones, la voluntad. Pensamiento. Eso sí, hermana, pero eso lo está describiendo hermana Gregoria más como en el griego. Realmente en el griego sí es alma, pensamiento, corazón, pero en el hebreo va más allá. O sea, no está usted mal, pero le falta. Ya vamos a ver si alguien más nos puede complementar con esa palabra nepesh. Literalmente es nepesh en el hebreo. Entonces, sí, hermana Goyita, muy bien, pero todavía quedamos cortos, todavía falta más. Nepesh, Gracias. a ver quién se anima. Nadie, bueno, voy a compartir mi pantalla porque si no se nos va a ir el tiempo y después ya ven que ya no puedo completar las cosas. Entonces les comparto mi pantalla nuevamente y fíjense bien. Bueno, voy a darle ahorita muchas cosas ustedes ya las encontraron. Algunas de ustedes no tienen la mejor idea, pero no se preocupen. Voy a tratar de ir lo más tranquilamente que se pueda para que ustedes puedan tener déjenme hacer un poquito más chiquito esto o esto para acá. No se puede. Déjenme pasar esto a modo concentración para que ustedes puedan verlo un poquito mejor. Ahorita se puso negra mi pantalla, no se espanten. La quiero hacer un poquito más grande para que ustedes puedan tener una mejor panorama. Sé que muchos de ustedes utilizan su celular y entonces se ve muy chiquito, no se preocupen.
Salmo 25, vamos a verlo en la nueva versión internacional. Datos generales. Sí, pertenece al libro 1, porque acuérdense que ya lo vieron, algunos sí y algunos no. Si faltaron, pues obviamente no lo vieron, pero el libro de los Salmos se divide en 5. Se divide en 5 libros y esto es del Salmo 1 al 41, es el libro 1. El libro 2 es del 42 al 72 y así sucesivamente. Entonces, hay algunos salmos que fueron escritos por el rey David. Hay unos que se les atribuyen a los hijos de Coré. Hay otros que se les atribuyen, que me quedan 10 minutos, dicen, a Asaf. Hay otros, hay el Salmo 90 a Moisés, el Salmo 88 a Hermán, y así. Entonces, todo esto, hermanos, ustedes tienen que ver, en primer lugar, a qué libro pertenece este salmo. ¿Por qué es importante que ustedes sepan a qué libro pertenece? Porque nos vamos a guiar que los 2 primeros salmos va a estar hablando de, los temas principales son el hombre y la creación en el libro 1 y los temas principales para el libro 2 son la redención y la liberación. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que es la parte del reinado del rey David, la mayoría de estos salmos, tanto en el libro 1 como en el libro 2, se atribuyen a David. Cuando se deporta el pueblo de Israel, se lo llevan en esclavitud, cambia todo lo que son la manera de escribir los salmos, ya no es la misma manera de escribir. Por eso es importante que ustedes ubiquen si ese salmo pertenece al libro 1, al libro 2, al libro 3, al libro 4 o al libro 5. Ya vimos que en el libro 5 es cuando regresan de la deportación de Babilonia o de los persas, regresan de esa deportación y quieren volver a instalar o a instaurar lo que es en el templo, lo que se hacía anteriormente. Todo eso que ellos tenían de hacer holocaustos, de guardar las fiestas y X, Y y Z. Entonces, esa es la importancia de saber en qué libro está. Obviamente, pues, en el título nos dice que es Salmo de David. ¿Qué tipo de redacción tiene? Es un salmo que tiene reflexiones de tipo sapiensal. Y nuestra hermanita Reina nos dijo que es del libro 1, sí, muy bien, palomita. Súplica individual de ayuda, sí, también palomita. Pero esto también, si ustedes ponen que es un salmo del libro 1 con reflexiones de tipo sapiensal, ¿qué quiere decir sapiensal? Es un salmo didáctico y de sabiduría. ¿Por qué? Porque, como muchos de ustedes ya vieron, como bien lo dijo la hermana Reina, hay unos versículos donde David pide dirección. Hay otros versículos en donde está pidiendo, perdón, hay otros donde pide que lo guarde. Sin embargo, este salmo el objetivo es hacer reflexionar al lector, o sea, a nosotros que somos sus lectores. Y la manera de hacernos reflexionar es, él primero habla como si estuviera hablando para él mismo y después, como ustedes ya lo identificaron, hay algunos versículos donde él habla, primero habla de, es que a mí, es que estoy afligido, yo, en primera persona del singular, y luego habla en la segunda persona del plural, o sea, el pueblo, a ustedes. Entonces, este salmo quiere enseñarnos algo. Ahorita vamos a ver qué. Está articulado, ya lo vimos, de una forma alfabética para posiblemente su buena memorización. Palabras clave, ya muchas de ustedes lo identificaron, perfecto, por la hermana Lulú que identificó sendas, caminos, encamíname, son palabras que se están repitiendo. Muy bien también para los que vieron que también se repite la palabra Señor o Dios, confianza, se repite, esperanza, se repite también, son palabras clave. Por eso las estoy poniendo allí, porque se están repitiendo mucho. Y en el hebreo, cuando algo se repite, tenemos que poner atención, porque quiere decir que algo nos quiere decir. Ajá, entonces, personajes principales. Es el autor, Dios, sus enemigos, porque los está describiendo que tiene enemigos, y el pueblo. Ajá, el pueblo se ve más en el último versículo porque tiene 22 y en el 22 dice, redime, oh Dios, a Israel. Ya no dice a él, dice al pueblo Israel de todas sus angustias. Y ahí ya él empieza a hablar no por él,
sino por el pueblo. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué está aconteciendo? Eso siempre debemos de preguntarnos. ¿Qué nos está aconteciendo aquí? Pues ni más ni menos que el autor está en medio de una traición sin motivo. En la Nueva Versión Internacional dice la palabra traición. Yo sé que en Reina Valera no lo dice, pero finalmente sí da a entender que hay alguien que está contra él sin ningún motivo. Entonces, en NBI dice aquí hay un traidor en el versículo 3 y dice, el autor está en medio de una traición sin motivo, versículo 3, por sus enemigos. Los enemigos están en el versículo 2, 3 y 19. Pueden estar en más, sí. Y pide en forma de soliloquio desesperadamente dirección al camino o las sendas del Señor en justicia. Entonces, ¿qué es un soliloquio? Un soliloquio, algunos dirán, pues ha de ser una persona que está sola y está loca, ¿no? Porque soliloquio. Pues más o menos, no están tan equivocados. El soliloquio es como decir, cuando nosotros estamos meditando y tenemos que tomar una decisión, ay, Dios mío, ¿qué haré? Yo creo que sí voy a dejar estos documentos, pero ya es bien tarde. No, señor, pero si tú me das la licencia y si tú permites que el chofer de la combi se vaya rápido, yo creo que sí llego, señor. No, pero a lo mejor no llego, no, pero a lo mejor sí. Y David está ese es su sentimiento. O sea, él está desesperado, pero él mismo se contesta que Dios es un Dios bueno. Y entonces él empieza a ver los atributos del Señor. Y entonces él mismo se angustia, pero él mismo se consuela y él mismo se contesta que tiene un Dios que no lo va a dejar. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Cómo mismo David se está contestando al mismo, se está echando porras y luego a los demás nos quiere instruir. Miren, es un Dios que siempre no desampara a los justos. Es un Dios bueno, mírenlo. O sea, eso es lo que está haciendo David. Pero él está desesperado y él quiere tomar una decisión. Por eso él está poniendo mucho énfasis en sendas, camino, el camino de la justicia del Señor. Versículos 4, 8, 9, 10 y 12. Y luego versículos clave. ¿Cuáles son los versículos clave? Yo detecté el temor del Señor, es la clave. Y el temor del Señor, él lo está poniendo versículo 12 y versículo 14. Es la clave para que sepamos sus senderos. O sea, si yo tengo temor del Señor, entonces ya digo, ay, no, yo por acá no, porque pues eso está mal. Entonces no voy a hacer esta situación, sino voy a hacer esta. Y el perdón de los pecados también es la clave. El perdón de los pecados es la llave que abre todas las puertas. Entonces, versículos 7, 8 y 18, el autor declara es ese perdón que necesita del Señor y él sabe que el Señor es tan bueno que lo va a perdonar, pero también declara continuamente la confianza que tiene en Dios. ¿Dónde está declarando su confianza? En el versículo 2, 3, 5, 15 y 21. Y él mismo revela los atributos de Dios. Él mismo dice, Dios es bueno, Dios es justo, Dios nunca me ha dejado. Versículos 5, 6, 7 y 8. Pero a la vez muestra su lucha interior. ¿Por qué? Porque también dice que tiene angustia y desesperación. Esa es la situación. Eso es a lo que tenemos que llegar para entender el Salmo. Entonces, miren, ya ahorita yo creo que me deja 2 minutos, pero yo voy a dejar de compartir y nos vamos a volver a conectar para seguir con el análisis. Entonces, ya se dieron cuenta que en este breve texto que les puse, hay un montón de información. Y ustedes lo ven, son 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Pero en esos 5 renglones está el resumen. Seguramente hay cosas que ustedes detectaron y yo no, por supuesto, ¿no? Eso no hay, no cabe duda, o sea, todos somos perfectibles. Pero entonces, ya se dieron cuenta que David está en un soliloquio. Ya saben que un soliloquio es alguien que está hablando consigo mismo, pero también se acuerda de los demás, ¿no? De repente, como ya ustedes ya vieron allí, que dijeron, ¿qué crees que yo detecté que en el versículo 3 y en el versículo 22, pues resulta que ya no está hablando en singular, en la primera persona. La primera persona, hermanos, es el yo-yo, para darme a entender. No quiero hablar en términos muy técnicos, pero es que así corresponde, ¿verdad?
El yo quiere decir es que yo fui a comer unos tacos de carnitas. Yo estoy hablando de mi persona, entonces es la primera persona del singular. Por eso les hablo así. Y así está hablando, así está redactado el Salmo. Entonces, relaciones estructurales principales. Hay más, seguramente, pero las que más están repitiendo es justificación y es contraste. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a irnos al análisis de los versos. Ya nos dimos cuenta que realmente en NBI, y ahorita si nos da tiempo, les quiero decirles el por qué NBI tiene esta forma alfabética de mostrar el Salmo y por qué en Reina Valera no, en la Biblia de las Américas tampoco. No sé si en las demás tenga la misma situación, yo creo que sí, pero ahorita eso lo digo al último si me da tiempo, porque lo importante es el análisis de los versículos. Entonces, como ustedes ya lo vieron, y alguna de ustedes lo dijo, pero probablemente no sé si lo dijo porque sabía el contexto, sabía la cabalidad de la palabra, pero el a ti, Señor, elevo mi alma, o sea, está hablando de la primera persona del singular. Mi alma, como ya lo saben ustedes, viene del hebreo 53:15 Nepesh, que dentro de toda la complejidad que puede significar Nepesh, lo que más podríamos entender es una criatura que respira. O sea, hace que el Nepesh es todo su yo, o sea, con todo mi ser, porque acuérdense que la parte del respirar, si nosotros no respiramos, nos morimos. El aliento que tenemos es el que nos da la vida. Entonces, con toda mi vida, con todo lo que soy yo, que yo respiro, que dice que todo lo que respira alaba al Señor, pues aquí está. Y Él lo está haciendo David. Con todo, a ti, Señor, elevo mi nepesh. Todo lo que yo soy, porque yo respiro, lo elevo a ti. Ajá, o sea, Él se está entregando, así. Versículo 2. Mi Dios, en ti confío. Y la palabra confiar, como se repite, a mí me llamó la atención y yo dije, ¿qué es eso de confiar? ¿No? Entonces vamos al Hebreo 9:82, que es batá. Sé que lo estoy pronunciando mal, una disculpa para los eruditos en hebreo, pero bueno, así lo leo. Dice, buscar refugio, o sea, en ti busco refugio, en ti pongo mi esperanza, en ti espero, en ti confío. Todo eso significa la palabra confianza, es buscar refugio, poner confianza, para, él está esperando. Ajá. Entonces, eso es lo que significa en el hebreo la palabra confiar, del H982. Sabemos que también se pudieran traducir otras terminologías hebreas como confiar, pero estamos ahorita en batá. Entonces, no permitas que yo sea humillado. Este es el propósito principal que David le preocupa. No porque él diga, no, pues que no se burlen de mí, sino para que no vayan a decir que el Dios de Israel no cumple lo que está escrito en su palabra. Dice, no permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Gimel, versículo 3. Quien en ti pone su esperanza, y es lo que nos estaba diciendo la hermana, que aquí en el versículo 3 veía, quien en ti pone su esperanza, él ya no está hablando de él, sino él está dando un consejo, ¿ya se dieron cuenta? Quien en ti pone su esperanza es como un proverbio, jamás será avergonzado. ¿A quién se lo dice? A quien lo lea, a ti, a mí, a él mismo. Dice, pero, aquí viene la enseñanza, o sea, si confían en ti, no serán avergonzados, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Ajá, los que traicionan sin razón. O sea, no hay motivo para traicionar y lo hacen. Y ellos sí serán avergonzados. Ahí está ese contraste. Entonces, aquí solamente estoy leyendo y estoy viendo dos cosas. Estoy leyendo, estoy analizando y estoy viendo la semántica. La semántica, mis amados hermanitos, la semántica se refiere al significado de las palabras. Entonces yo ya haciendo mi resumen del análisis digo, de inicio el autor deja claro que confía plenamente en Dios y da consejo para los que esperan en el Señor, haciendo un contraste para los rebeldes o traicioneros. ¿En dónde está el contraste? Ya lo vimos en el versículo 3. Si tú esperas en Dios, no serás avergonzado, pero los traicioneros sí. Dalet, Señor, hazme conocer tus caminos.
hazme conocer, o sea, enséñame, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Ajá, va. En ti, mi esperanza, en ti pongo mi esperanza. ¿Cuándo? Aquí es un tiempo, o sea, estamos hablando de tiempo, dice todo el día. Entonces aquí ya estamos viendo la dimensión del tiempo, todo el día. Sayin, acuérdate como, allí, no, ay, pero ¿cómo que acuérdate? ¿Por qué el Señor a poco no se va a acordar? Pues sí, él sabe todo. Claro, él sabe todo. Entonces, acuérdate, le dice, y hay mucho, y yo digo, ay, acuérdate, y sí he visto varios salmos donde dice acuérdate, pero sí hay que decirle al Señor, acuérdate. Ya sabemos que el Señor todo lo sabe, pero a él le gusta que le recordemos. ¿Ya se dieron cuenta? A él le gusta que le recordemos. Y acuérdate, Señor, de tu ternura y tu gran amor. ¿Qué está exaltando allí en ustedes que están viendo en verde? Están viendo los atributos de Dios. Dios es tierno, Dios es amoroso. ¿Ya se dieron cuenta en el versículo 6? En el 5 dice, tú eres mi Dios y mi Salvador. Tú eres. Y luego, acuérdate, Señor, de tu ternura. O sea, Dios es tierno. Dios tiene gran amor. Versículo 7. Olvida los pecados y las transgresiones. O sea, fíjense el contraste que está poniendo aquí el autor. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense el contraste. Primero dice, acuérdate, versículo 6. Y luego dice, olvida. Y entonces, que se ponga de acuerdo David, ¿cómo acuérdate? Y luego que se olvide. Pero no, o sea, veamos qué es lo que está pidiendo para una cosa y para la otra. O sea, olvida, pero olvídate los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Y otra vez le vuelvo a decir, ya una vez que los olvide, entonces acuérdate de mí según tu gran amor, y vuelve a exaltar nuevamente lo que es Dios, sus atributos. Entonces, aquí estamos viendo cómo el autor, o sea, David, está diciéndole al Señor, Señor, es que tú, por tu amor, acuérdate de mí según tu gran amor. O sea, no es ni siquiera amor, es gran amor, está exaltándolo con esa, ¿cómo puedo decirlo? Pues esa palabra que está magnificando el amor del Señor. Dice, porque aquí lo que ustedes ven en amarillo, esto significa que hay una justificación. Esta palabra que es ¿por qué? Está justificando, o sea, ¿por qué le dice, acuérdate, Señor, de tu ternura, pero olvida mis transgresiones y mis pecados, pero acuérdate de mí según tu gran amor? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor va a olvidar los pecados y se va a acordar de su ternura y su gran amor? Pues porque el Señor es bueno. Esa es la justificación, porque Dios es bueno. Y entonces ya vemos aquí el análisis que cualquiera de ustedes lo pudiera hacer, pero yo lo redacté así. Dice, el autor demanda conocer y ser encaminado en la verdad de Dios, versículo 4 y 5. O sea, él es, hazme conocer, o sea, le está demandando, o sea, lo anhela. Reafirma su esperanza en el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, tú eres el Dios de mi salvación. Y hace otro contraste, ya vimos cuál es el contraste, acuérdate, olvida. Ajá, acuérdate y olvida, justificando la acción por los atributos de Dios, no porque Él la merezca. Y aquí está la clave del éxito, hermanos y hermanas. Él dice, olvida mis pecados, porque tú eres bueno. ¿Por qué voy a olvidar mis pecados? ¿Porque yo soy buena? No, porque ya dije, ya no lo vuelvo a hacer y ya me arrepentí y todo eso. Sí, qué bueno, el Señor lo toma en cuenta, pero realmente nosotros somos llevados al perdón porque Dios es bueno. Y es lo que está reconociendo el autor. Dios es bueno. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Y qué alabanza tan maravillosa. Seguramente se inspiraron en este salmo. Vamos al versículo 8, Ted. Bueno, otra vez, se vuelve a repetir, o sea, bueno y justo, pero ahora le aumenta el justo. O sea, ya he dicho que es tierno, que tiene gran amor, que es bueno, pero ahora viene la justicia del Señor, porque Él tiene sus enemigos, acuérdense, Él tiene sus enemigos. Entonces, bueno y justo es el Señor. Por eso van dándonos otra vez otro, como un proverbio, o sea, nos está enseñando. ¿Se acuerdan que este salmo es didáctico? Por esto es didáctico, porque nos está mostrando quién es Dios y cómo actúa Dios. Entonces, bueno y justo es el Señor. Por eso está justificando. ¿Por qué es bueno y justo? ¿Por qué es bueno y justo el Señor? Porque le muestra a los pecadores el camino. Por eso Él es bueno y justo.
¿Sí se acuerdan cuando Jesucristo andaba con sus discípulos y, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno si solamente Dios es bueno? Bueno, eso ya después entramos en eso, los que están conmigo en el discipulado de los lunes ya lo vimos, pero, pero Dios es bueno y justo, ¿por qué? Porque seguramente David dice, porque yo que soy pecador me va a mostrar sus caminos, aunque yo sea pecador, porque Dios es bueno y justo. Entonces yo también me lo puedo adjudicar a mi persona y digo, Dios es bueno y justo, entonces yo no lo merezco, Señor, pero porque tú eres bueno y justo, tú me vas a mostrar tu camino. ¿Mm? Versículo 9, él dirige en la justicia a los hombres, y vuelvo a repetir esa de la justicia, él dirige en la justicia a los hombres, perdón, a los humildes. O sea, tenemos que ser humildes, hay requisitos, y les enseña su camino. Caf, versículo 10, todas las sendas del Señor son amor y verdad. Entonces, las sendas del Señor, ¿qué son? Amor y verdad. ¿Para qué? Está justificando, para quienes cumplen sus preceptos. Entonces, aquí ya no es de a gratis, nosotros también tenemos que ver la manera de cumplir sus preceptos de su pacto, porque Él, por su gran amor y por su justicia, nos va a mostrar sus caminos. Pero si nosotros no cumplimos sus preceptos de su pacto, ¿cómo queremos que nos muestre el camino si no estamos cumpliendo? O sea, es una enseñanza que David nos está diciendo, hey, sean humildes, hey, cumplan sus preceptos, los preceptos de su pacto. Y ya en el versículo 11, Lamed, por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Y está haciendo lo mismo que en el 7, ya se está dando cuenta que está haciendo lo mismo que en el 7, él está volviendo a decir, porque Señor, porque tú eres bueno, acuérdate de mí porque tú eres bueno, pero aquí ahora lo dice por amor a tu nombre. Perdona mis pecados, ¿no? Perdona mi gran iniquidad. Primero era perdona mis pecados porque tú eres bueno, versículo 7. Sáltense al 11. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. O sea, la iniquidad, imagínense nada más, la iniquidad del hombre, que es una cosa con la que batallamos todos los días, a pesar de que ya estemos en la iglesia y que leamos todos los días la Biblia, tenemos esa iniquidad y es la que nos separa de Dios y tenemos que estar batallando diario con ella. Bueno, pues no porque nosotros lo merezcamos, ni porque nos arrodillemos, ni porque cantemos alabanzas del Señor, sino por amor a su nombre de Dios, porque Dios nunca va a faltar a su palabra. Por amor al nombre del Señor, Él va a perdonar esa gran iniquidad que nosotros también tenemos. Y ahora vemos aquí la reflexión que yo estoy haciendo. La reflexión es, el autor vuelve a dar consejo, realzando los atributos de Dios que son para el bien de los pecadores humildes y los que cumplen sus preceptos, ya lo vimos, volviendo a justificar que es por Dios el perdón de su iniquidad y no por él mismo. O sea, David es súper consciente que si él está donde está y que si Dios lo va a librar y le va a perdonar los pecados, es por amor del nombre de Jesús, o de, perdón, en este caso de Jehová de los ejércitos, y porque Dios es bueno y justo. 12, men. ¿Quién es el hombre que teme? Y en esta parte vamos a ver el temor, porque acuérdense que el temor es la clave del éxito también, ¿no? ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Y aquí en temer está en el Hebreo 33:73, que es yare, que es temiendo, moralmente reverente. Ese temor del Señor, yo creo que todos ustedes ya lo dominan, pero tampoco sé hasta dónde vaya a llegar este video, así que lo voy a tener que decir y que ustedes también tengan la libertad de reenviarlo en el momento que yo lo pueda enviar al YouTube. El temor al Señor no es de que nosotros temamos a que venga un rayo y nos parta, ¿no? Y que me muero allí. El temor moral de que tenemos a nuestro Dios irreverentes es una reverencia, es un respeto a nuestro Señor. Y el temor moral es ese temor en donde Jesucristo en el sermón de la montaña ustedes habéis oído, no matarás, pero ahora yo os digo que aún el que piensa o tiene malos deseos hacia su prójimo ya ha cometido asesinato. Ese es el temor de Jehová, o sea, hasta en el pensamiento, moralmente tenemos que saber que aunque yo lo haga las cosas en lo oscuro, en lo oculto, si yo tengo temor de Jehová, yo sé que hay un Dios que me está viendo y que yo no tengo por qué estar haciendo esas cosas, aunque nadie me vea. Ese es el temor a que se refiere esta palabra.
Entonces, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Pues será instruido en el mejor de los caminos. ¿En cuál camino? No en cualquier camino, en el mejor. Verso 13, Nun. Tendrá una vida placentera, o sea, será instruido en el mejor de los caminos y adicional tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. Este es otra enseñanza que nos está diciendo David. El Señor brinda su amistad a quienes le honran. Aquí le pusieron honran, pero realmente debería de ser la traducción a quienes le temen. Pero sí, honrar, reverenciar, es del mismo hebreo. Entonces, a quienes le temen, está muy bien si está la traducción como ustedes, está muy bien también la que está en quienes le honran y les da a conocer su pacto. O sea, el pacto de Dios no es para cualquier persona, es para los que lo reverencian, para los que tienen ese temor reverente, para los que lo honran. Versículo 15. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Por ahí mi hermanita, no me acuerdo, para ella el clímax es el 19, pero miren, yo estoy viendo que aquí ya en el 15 ya empieza, él después de que ha reflexionado en su soliloquio, o sea, él tiene miedo, pero él mismo se dice, no, pero es que es el que teme al Señor será instruido en el mejor de los caminos. Tengo miedo, pero como el que teme al Señor tendrá vida placentera, y pues tengo miedo, pero también mis descendientes heredarán la tierra, porque yo tengo temor del Señor. Y mi miedo es hacia mis enemigos, ese sí es miedo de temblar las rodillas, ¿verdad? Pero vemos que en el 15 él dice, pero mis ojos están puestos siempre en el Señor. O sea, ¿cuándo? Otra vez volvemos a las fracciones del tiempo, nos está marcando un tiempo. Dice siempre, siempre, siempre están puestos mis ojos en el Señor. Pues él es el único que puede sacarme de la trampa. O sea, él reconoce que no hay quien le pueda ayudar. Aquí dice el consejo, mi reflexión es, el consejo va para aquellos que temen al Señor y no dudan que sus ojos están puestos en Dios, como en el versículo 1. Aquí el versículo 15, si se dan cuenta que está haciendo una similitud con el versículo 1, por eso se llama que está en forma de quiasmo. Aquí están los quiasmos. Vean el color como morado. En el 5 hay un quiasmo con el 3 porque habla de la esperanza, versículo 3, ¿quién en ti pone su esperanza? Versículo 5, en ti pongo mi esperanza todo el día. Y vámonos al versículo 1, a ti Señor elevo mi alma. Ajá. En mi Dios, en ti confío. Ok, entonces aquí en esta parte estamos viendo que en el versículo 15 mis ojos están puestos en ti, siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. ¿Por qué? Porque en el versículo 1, así empezó. A ti, Señor, elevo mi alma. O sea, todo lo que soy yo está puesto en ti. Por lo tanto, mis ojos están siempre puestos en ti, porque solo tú me puedes sacar de esa trampa. Versículo 16p dice, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Entonces, si se dan cuenta, aquí está algo le está haciendo que David se está afligiendo. Hay algo allí, como que quiere entrar la duda y dice, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Él se siente solo. 17. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones, fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Y ya vimos que nuestra hermanita Mari Carmen encontró varias similitudes entre lo que es la figura de Jesús en esa angustia que él tenía en el Getsemaní, con el rey David, que también estaba en angustia, en tribulación, su corazón se sentía angustiado, en aflicción. Entonces, versículo 18 dice, y borra todos mis pecados. Versículo 19, mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. O sea, no era cualquier odio, dice, y cuán violento es el odio que me tienen. O sea, todavía va más allá del odio, si se le puede llamar normal. O sea, lo quieren matar, lo quieren acabar. Ya aquí en el versículo 20, Shin dice, protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado. Y si se dan cuenta, vuelve otra vez a lo que ya habíamos visto en los primeros versículos, en donde dicen, muéstrame, Jehová, tus caminos, enseña tus caminos, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado, acuérdate, Jehová, de mis piedades.
por tanto, por amor de tu nombre. Pero no es que estoy buscando donde dice que no sea, ay, pues en el versículo 3, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces aquí él está diciendo que no quiere ser avergonzado, dice, protege mi vida, rescátame y no permitas que sea avergonzado porque en ti busco refugio. O sea, mi confianza está en ti, Señor. Ajá. Y los que confían en el Señor no serán avergonzados. Y él ya lo había dicho. Versículo 21, Taf, sean mi protección la integridad y la rectitud. ¿Por qué van a ser su protección la integridad y la rectitud? Ya aquí está la justificación. Porque en ti he puesto mi esperanza. Y ya se dan cuenta cómo él está recalcando, protégeme porque en ti busco refugio. Y luego, sean mi protección, la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, de que David está dispuesto a que lo pongan sobre una balanza para ver sus actos y para ver si es cierto que él está, si él ha caminado en integridad y en rectitud. Él está diciéndole al Señor que lo pruebe. Pruébame y verás que yo he caminado en integridad y en rectitud. Por eso, precisamente por eso, la esperanza de David es de que Dios no va a permitir que sea avergonzado por sus enemigos, porque en él ha puesto su esperanza. Y no solamente eso, sino que la integridad y la rectitud que David siempre quiso vivir, porque una cosa es que haya querido y otra cosa que haya podido, ¿verdad? Y eso nos acordamos porque sabemos que el hombre conforme al corazón de Dios pecó, pero se arrepintió. Y ya no lo volvió a hacer jamás en ese aspecto. Entonces, termina el rey David, como ya lo habían dicho, hablándole a un pueblo, a la segunda persona del plural. Y dice, libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y entonces ya vemos que ya deja de ser un soliloquio para él y entonces él ya esa protección la transmite hacia su pueblo. Es como si él estuviera pidiendo por el pueblo de Israel, porque sabemos que si él es el rey y si a él lo están atormentando y si él tiene los enemigos, esos enemigos van en contra del pueblo al que él está gobernando, o sea, a Israel. Libra, oh Señor, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén, aleluya. Entonces ya en esta parte ya vemos que la reflexión es, el autor expresa su sentir de soledad y olvido de Dios. Como ya muchos de ustedes identificaron también cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando él dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es una parte que él se siente abandonado. Dice, ¿y por qué? Pues porque ¿por qué se siente solo y olvidado? Porque le llegan sentimientos negativos que pueden ser, él los atribuye, puede ser que él los haya atribuido a sus pecados. Por eso él está pidiéndole al Señor, perdona mis pecados y le insiste a Dios que lo mire, mírame, y suplica la protección y suplica su refugio. ¿Para qué? Con el objetivo de que no sea humillado por sus enemigos. ¿Por qué? Porque todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Y termina reafirmando que sigue esperando en su Dios, sabiendo que lo va a librar, que lo libra a él y librará también a su pueblo. Exactamente. Voy a borrar esta porque hasta yo me hago bolas acá. Tengo una I de más. Entonces, que lo libra a él y también librará a su pueblo. Entonces, al final, si nos damos cuenta, ya David deja de pedir por él y empieza a pedir por su pueblo. O sea, él es un buen rey. No solamente pide por su persona, sino él alcanza a reconocer que si Dios lo libra a él, también va a librar a su pueblo de esos enemigos que lo odian y que lo odian con odio violento. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, esta es la reflexión. Ya nada más ahorita vamos a ver, para los que no han participado, por favor, para los que no han participado, voy a dejar de compartir y en lo que, ¿sí se acuerdan de hay una melodía? Que ahorita les digo, hay una melodía que se cantaba mucho en monte en aquellos tiempos, del padre Gilberto, el pastor Gilberto,
Y era una melodía más o menos, a ver si la escuchan, no sé si se puede escuchar. Todavía no la pongo, no se preocupen, déjenme ver porque creo que las voy a tener que compartir porque si no, no se va a dejar. Compartir sonido, ok, sí. Porque si no, no se deja. Ay, mamá. Esperar. Ok, permítanme porque les digo que mi compu no se deja, pero no se preocupen. Bueno, hay una alabanza que el padre Gilberto cantaba mucho, igual los hermanitos Moisés, Cristi. ¿Sí escuchan la alabanza? ¿Lo poquitito? Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Bueno, pues esta es una alabanza original. Bueno, yo la conocí con Marcos Witt, que empieza, enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Muchos de ustedes se han de acordar. Es una alabanza que se cantó mucho en Monte María. Y muchos de nosotros todavía la cantamos. Entonces, bueno, búsquenla allí en el internet, se llama Purifícame. Generalmente la toca Marcos Witt, ahorita la agarramos de esta página de Enzo Flores. Y está inspirada precisamente en el versículo 5 del Salmo que estamos viendo, del Salmo 25. Ajá, enséñame tus caminos, Señor. Ok, entonces ahora sí, ya los últimos minutitos que nos faltan, vamos a dar la palabra por ahí a uno o dos hermanos que quieran decirnos. Por ejemplo, dice la pregunta 1 de discipulado, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué quieres decirnos por medio de tu palabra? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de su palabra? De los que no han participado, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quién se anima? No se peleen. A ver, hermano Bulmaro, ya vi que usted está muy entusiasmado. Adelante, hermano. Prenda su micro, prenda su micro, hermanito. Sí, ¿sí me escucha? ¿Sí? Del versículo 6 dijo, No, ¿usted qué le está diciendo el Señor de todo el Salmo? ¿Qué es lo que el Señor le dijo de todo el Salmo? bueno, yo lo había visto, hermana, que era un salmo poético,
pero bueno, y bueno, nos muestra como lo que nos enseñó esto, que va concordando en todo, hermana. De lo que me di cuenta también es que ese acróstico que va en orden alfabético, ¿verdad? Apenas eso lo vi hace 8 días con el hermano Felipe, pero sí que va en orden alfabético, pero quería entender bien, ¿es hebreo, hermana? Sí. El orden alfabético. Sí, el orden alfabético es en hebreo. En hebreo. En hebreo. Ah, ok. Bueno, lo que yo le entendí en esto, hermana, es de ver cómo David, pues, muestra mucho su amor a Dios, su confianza, pero también muestra algo que su humildad. Él, en su humildad, acepta mucho que necesita a Dios. Y en el versículo 5, donde inicia, perdón, el versículo 4, cuando dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas, que empieza a tener ese sentido de humildad que necesita a Dios. Es una parte que noté mucho, hermana, que me enseñó pedirle a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano Bulmaro, muy bien, sí es cierto, usted tiene toda la razón, es un acróstico y sí es cierto, es un poema, pero acordémonos que los poemas que estamos viendo nosotros son poemas que no necesariamente tienen una manera de hacer un verso, ¿no? Están redactados de tal manera que es como más bien una conversación, pero sí, estamos en un libro que es Salmos y es poético. Muy bien, hermano Bulmaro. Gracias por su participación. ¿Quién más quiere participar, hermanitos, de los que no han participado? Yo, hermana Cris, buenas noches. Adelante, adelante, Lore. Buenas noches. Pues, ¿qué es lo que me enseña este salmo, hermana? Que así como el rey David, en momentos de angustia, de tribulación, así como esa palabra que dijiste que es de que él estaba actuando de una manera soliloquio, yo creo que muchas veces, a veces, así estamos nosotros cuando estamos en angustia y tribulación. Pero este salmo nos muestra que este hombre tenía una gran confianza en el Señor, porque la declaración que él hacía aquí en este salmo, que así nosotros debemos de ser como hijos de Dios, que en la angustia y en la tribulación siempre tenemos que tener nuestra esperanza en el Señor. Y más que nada, el versículo que a mí me impacta es el 12, donde dice la palabra de Dios que el que teme a Jehová, él le enseñará el camino que ha de escoger y gozará del bienestar y su descendencia le dará la tierra, porque muchas veces creemos en Dios, pero no tememos a Él. No tememos que, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Entonces, este salmo nos enseña eso, la plena confianza que nosotros como hijos de Dios debemos de tener hacia Él, y la declaración de David que hacía en cada instante a pesar de esos momentos difíciles, porque yo hago una pregunta aquí. Este salmo fue escrito cuando él estaba siendo perseguido, conspirado por Absalón, su hijo, que quería tomar el reinado. Entonces yo me imagino que siendo su hijo, pasando esa persecución, eran cosas tan, aparte de la angustia, yo creo que tristeza en su corazón que estaba atravesando, pero él, su esperanza estaba en Dios, su confianza estaba en Él. Y cuando nosotros estamos atravesando esas situaciones difíciles, entra en nosotros, en nuestras emociones, tal vez, como Él lo decía, encamíname porque no sé qué hacer, guíame por las sendas rectas, porque en esos momentos de angustia yo puedo actuar de una manera equivocada. Entonces, este salmo es de gran importancia al reconocer que tenemos a un Dios poderoso que siempre nos va a librar de las situaciones más difíciles en que nos encontramos. Amén. Amén, amén, Lore, muchas gracias por tu participación. Sí, realmente no, el acróstico, que es el título que tiene,
dice nada más Salmo de David. No, hay uno que sí dice que precisamente su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Hay un salmo que así lo dice literalmente, pero este no. Entonces puede ser cuando Saúl, el rey Saúl, lo quería matar, puede ser en esa parte. Bueno, pues muchas gracias. Miren, ya se nos acabó el tiempo. Ya tenemos menos de un minuto y en cualquier momento el sistema nos saca, pero gracias a Dios por sus vidas, por su tiempo. Esperemos que hayan aprendido algo. Cualquier duda, mañana, si Dios nos presta vida y salud, pues nos vemos mañana allí con el hermano Felipe en la junta. Un abrazo para todos, que pasen una muy bendecida noche y pues sigamos estudiando. Gracias, Cris. Buenas noches a todos. Gracias, Cris. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones Buenas a noches. todos ustedes, hermanos. Gracias. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, hermana Cris. Dios le bendiga. Bueno, pues como ustedes ya se pudieron dar cuenta, es un salmo, Salmo 25, que pareciera ser un salmo sin mucho contenido, pero es todo lo contrario. Es un salmo muy profundo, es un salmo en donde, como lo dijeron los hermanos, se muestra la humildad de un siervo de Dios llamado el Rey David. Bueno, entonces ahora les voy a dar el plus que tienen para los que aguantaron esta sesión de Zoom, esta doble sesión de Zoom. Les voy a dar los motivos por el cual en este salmo en particular yo, su servidora, utilicé la versión nueva versión internacional. Bueno, lo que voy a decir es a muy grosso modo. Hay de hecho cursos en los cuales se nos dan o se les da. Hay personas que son expertas en los temas, se llaman biblistas y existen en la actualidad. Yo conozco un biblista, se llama el doctor Yatensi Bonilla. Él trabaja en una universidad, se llama Semisud, y he tomado algunos de sus cursos y él es experto en la lengua griega, y dentro de esa universidad también hay personas que son expertas en el hebreo. Entonces ellos, como biblistas, tienen que saber cuáles son las diferencias entre las versiones que tenemos y que tuvieron hace muchos años. Por ejemplo, una de las más antiguas es la Reina Valera, en sus diferentes años que salieron las ediciones, la de 1900, 1960, de hecho ya hay una Reina Valera 1990, y las que ustedes tengan conocimiento, más la King James Version, que es una versión en inglés, que son de las más utilizadas. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas Biblias y una nueva versión internacional? Dios habla hoy, Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera actual, Reina Valera textual, que sería lo último de lo último que ya se está actualizando. Estas versiones de Reina Valera son las fuentes de las cuales se tomó estos autores para poder redactar. En este caso, en la mayoría de los casos, lo primero que se tuvo a la mano fue el Nuevo Testamento. Solamente ustedes tienen que saber que hay dos fuentes principales. En Reina Valera, en este caso la que tenemos y que la mayoría de nosotros consultamos es la 1960, pues está basada en una fuente que se llama Textus Receptus. Está en latín y en castellano es el texto recibido. Quien empezó toda esta situación con esta fuente, pues fue una persona llamada Erasmo, y este hombre hizo una búsqueda exhaustiva de copias que hubiesen de los textos bíblicos,
y recopiló en un inicio 6 y ahí empezó su primer versión. Entonces, después todo esto, pues hizo un excelente trabajo, por supuesto. Sus fuentes que él tomó fueron del siglo XI y del siglo XII, o sea, podemos decir después de Cristo, obviamente, del año 1200 a 1300 aproximadamente fueron las fuentes que él tomó. Y ya para el año 1500 en adelante, 1516, pues él hace su edición y es una de estas copias de Erasmo, fue tomada por Martín Lutero y así se inició la Reforma Protestante con este tipo de fuente, Textus Receptus. Pero resulta que en el año 1800, según Gary Sjogren, espero haber pronunciado bien su apellido, pues Gary Sjogren nos dice que en 1800 hicieron muchísimos descubrimientos de otros manuscritos, no son originales, los originales no existen. Dicho sea de paso, todo lo que se tienen son copias, pero estas copias, estos manuscritos son mucho más antiguas que las que tuvo en su momento Erasmo, a pesar de que fueron descubiertas después, y resulta que dentro de estas diversas copias, pues hay dos copias muy interesantes, casi completas de la Biblia, estamos hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, que una se llama la copia sinaítica, fechada en el siglo IV, y las otras se llaman la copia alejandrina, fechada en el siglo V. Todo esto se basa en sociedades bíblicas que se dedican a hacer las traducciones, y en este caso hay sociedades bíblicas que tienen sus reglas para hacer las traducciones. Entonces, ese es el motivo por el cual ustedes verán que hay algunos textos que hay diferencias, algunos textos que sí aparecen en Reina Valera, pero que no aparecen en NBI, o tal vez en la Nueva Traducción Actual o la Nueva Traducción Viviente, como es el caso de que este salmo en Reina Valera no aparece con el acróstico o no viene de esta manera alfabética en el hebreo, que empieza con las letras o con el alfabeto hebreo. Entonces, ese puede ser uno de los motivos por los cuales en el momento que hicieron esa nueva versión internacional, las personas, el equipo que fue un colombiano hace muchos años, decidieron unirse a nivel Latinoamérica y estuvieron biblistas muy destacados, decidieron poner estas copias más recientes y hacer esta traducción. Estas copias, vamos a decir que se aproximan más al texto original, a estas versiones. Y obviamente pues hay algunas partes de la Biblia que ya son hasta del siglo, una parte de Juan, un capítulo de Juan que está en un museo británico del siglo II después de Cristo, y tantas copias que por ahí se tienen. En resumen, hay copias que están más apegadas a los tiempos en los que se escribió, podrían ser 100 años después de la muerte del último discípulo, en este caso Juan, o puede ser a lo mejor 60 años después. Hay otras que tienen tal vez 1000 años después o 100 años después. Estamos hablando de que ya son copias muy lejanas. Sin embargo, todas las versiones son válidas, ninguna se puede descalificar. Se hicieron muchos malos comentarios de la nueva versión internacional, y sin embargo el autor de la nueva versión internacional, él lo dice en una entrevista, él también ocupa en sus sermones
la Reina Valera 1960. O sea, la misma persona que organizó esta versión no descarta las otras versiones. Es tan válida una Dios habla hoy como una Reina Valera, como una King James, como una Nueva Traducción Viviente, como una Biblia de Jerusalén. Y solamente para complementar lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, la Sociedad Bíblica Trinitaria, ellos comentan que respecto al Antiguo Testamento, la Biblia de las Américas tiene en común muchas cosas con Reina Valera, ya que ellos están tomando el texto hebreo masorético, que es muy importante saberlo. Sin embargo, hay otras Biblias o en otras versiones que no están tomando el texto en hebreo, el masorético, sino que están tomando la versión griega de la Septuaginta. Bueno, entonces eso sería todo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su amable atención.